Hola a todos y bienvenidos al canal de SLATE. Mi nombre es Juan y seguimos con esta sexta entrega de esta aplicación del control de inventario. Vamos a seguir combinando temas de Excel y conexión a Access. Y en el vídeo anterior ya vimos la parte de login. Hoy vamos a ver el tema de entradas. En entradas ya habíamos visto el menú. En la nueva versión he incorporado la posibilidad de poder editar algún registro. Si nos hemos equivocado en alguna entrada, pues poder venir aquí, seleccionar la que sea y cambiar el dato que deseemos, y luego pues en ese momento que cambiamos, por ejemplo, nos hemos equivocado, en vez de 20 eran 25, añadimos, ya nos lo muestra en el list view. Creo que también, no sé si estaba en la versión anterior, he añadido el total, y por último guardamos cambios y operación realizada con éxito. Entonces este producto, el 45, ahora ya si vemos en la entrada, si vamos a buscar, este es el apunte y el código hemos dicho que era el 45, que era este de aquí. Entonces ahora, como veis, la cantidad es de 25. Bien, esto es lo que hemos añadido. Sí que lo que vamos a hacer es ver el código VBA de esta parte de entradas. Deciros una cosa, que cuando hacemos nuevo, el formulario que tenemos para entradas, fijaos bien que aquí, pues, por ejemplo, esta etiqueta, este label que pone nueva entrada, ¿no? Y aquí, bueno, pues como es una entrada, vamos a tener para poder seleccionar el proveedor y el producto, la descripción, los precios, etcétera, ¿no? Incluso el almacén. Este formulario es el mismo que vamos a utilizar para salidas cuando digamos nuevo. Si os fijáis, es el mismo formulario, con algún cambio, pero solo hay un formulario para entradas y salidas. No tengo un formulario para entradas y otro para salidas. Y lo que hago es que cambio, pues por ejemplo, este label, en vez de nueva entrada, pues pone nueva salida. Y aquí, en lugar de tener los datos del proveedor, pues como es una salida, va a ser una salida hacia un cliente. Con lo cual cambio estas cosas. Por ejemplo, lo del proveedor, cuando elijamos el producto nos va a aparecer aquí como una etiqueta, no como un combo box, etcétera. Os digo esto porque ahora, cuando veáis el código VBA, para que entendáis que hago una serie de cambios en el formulario dependiendo si elijo entradas o si elijo salidas. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver el código VBA para el tema de entradas, y para ello vamos a ver el Excel. Aquí estamos, entramos en la ficha de programador, Visual Basic, y vamos a ver el formulario. En el formulario principal, sabéis que cuando hagamos entradas, cuando hagamos doble clic aquí, aquí va a empezar todo, ¿no? Y fijaos bien que una de las cosas que vamos a hacer es, en una variable pública que se llama apunte, del tipo string, voy a almacenar un texto que se llama entrada. Eso en el evento mouse down de la imagen. La imagen esta es la imagen 1. Sin embargo, la de salidas, esta es la imagen 1, ¿lo veis? Image 1. El de salidas, que es la imagen 2, fijaos bien que este está aquí, ¿vale? Lo que hago es que en esa variable apunte, en lugar de anotar el texto entrada, anoto salida. Y en función de esto vamos a cambiar cosas. Como habéis visto en el menú, el caption de ese menú va a ser entradas, y cuando hago salidas, el caption de ese formulario se va a llamar, ese formulario que aún no lo habéis visto, que es el formulario menú movimientos, que es este de aquí. Entonces ahora aquí el caption tengo que es movimientos, lo veis aquí, pero cuando arranca este formulario, aquí donde pone movimientos pondrá entradas o salidas dependiendo del botón que lo haya lanzado, como veis aquí. Y finalmente cambio ese label
y lo que perdón, el label no, cambio el caption del formulario y finalmente lo muestro, y aquí igual. Bueno, estamos en entradas, así que haremos esto, además de, ya sabéis, con el Unload Me lo que hacemos es descargar el formulario del que venimos, que es el principal. Bien, una vez que entramos en este formulario de menú, pues, por ejemplo, cuando hagamos en el botón nuevo, hacemos doble clic y lo que hace es descargar este formulario de menú y mostrarnos ya el formulario de movimientos. El formulario de movimientos es el que os he enseñado al principio, que cambiamos algunos aspectos dependiendo si es una entrada o una salida. ¿De acuerdo? Este es el menú, perdón, este es el formulario que os he enseñado. En principio en formato, en vista de diseño, está así, con una nueva entrada, con todo, como digamos que este sería el de entradas por defecto, pero cuando elegimos salidas, pues cambiamos esta etiqueta y en lugar de proveedor sale cliente, y esta también, cambiamos el caption de esta etiqueta, etcétera, ¿no? Como habéis visto, bien. Este campo que veréis que no es visible, ¿de acuerdo? Pero que lo necesitamos, cuando llegue el momento lo veréis, pero esto no, como habéis visto, no aparecía, ¿de acuerdo? Bien. Pues vamos a ver el initialize de este formulario, que lo que hacemos, ya lo vimos en uno de los vídeos anteriores, quitar la crucecita de la barra del formulario. Esto ya lo expliqué, es decir, lo que hacemos es quitar esta crucecita del formulario, ¿vale? Y eso ya os lo enseñé, que lo hacíamos con una API y con una macro, que es esta, que lo que hace es eso, quitarlo. Bien, y ahora es donde se van a suceder una serie de cosas, como habéis visto en la demo, en función si hemos seleccionado entradas o salidas. Entonces, este label 12, que es donde anotaremos el total como habéis visto, de los elementos que tengamos en el list view, de momento, al arrancar, como aún no hemos seleccionado ningún elemento, pues lo que hago es ocultarlo. Pongo la propiedad visible, la pongo en false. Y luego voy a evaluar si la variable pública apunte. Si es igual a entrada, haré todo esto de aquí. De lo contrario, si en apunte es igual a salida, haré esto de aquí. Y si no es ninguno de los dos, no puede ser, ¿verdad? Por si acaso, sí, para evitar errores, le digo que debe seleccionar entradas o salida y luego volvemos a empezar. Y al final de todo, lo que voy a hacer es que en el textbox, donde va a ir la fecha, el textbox 2, lo que hago es que por defecto nos ponga la fecha actual. Y eso ya sabéis que se hace con la función now. Y el formato de esa fecha quiero que sea días, mes y año. Y eso lo hacemos para que aquí en el textbox 2, que es este de aquí, como veis, el textbox 2, pues aquí nos apunte la fecha. Bien, entonces decía, si el apunte es igual a entrada, bueno, pues vamos a hacer esto, y es que el label 13, la propiedad visible, sea igual a true, es decir, que nos lo enseñe. El label 13, que es este de almacén, quiero que sea que nos lo muestre, porque si es una salida, este texto no está, ¿vale? Al igual que el combo box. Entonces, esto de aquí y el combo box, ¿lo veis? El combo box 1 del almacén, esto lo pongo en true, porque es una entrada a un almacén. Y luego lo que voy a hacer es llamar a estos dos procedimientos, que uno lo que va a hacer es llenar el combo de almacenes para que me muestre los almacenes disponibles, y este me va a preparar para hacer un apunte de entrada. Entonces, este de llenar los combos, vamos a buscarlo. Este es muy fácil y rápido. Este de aquí. Entonces, bueno, esto ya no sé si explicarlo, porque el tema de llenar combos está más que visto en el canal. Pero bueno, el combo este de almacén lo vamos a llenar desde Excel, no lo vamos a llenar desde Access, porque entiendo que almacenes, pues tampoco va a haber miles de almacenes, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a tener aquí. Pero bueno, sería muy fácil y veréis ejemplos de cómo llenar un combo desde Access. Vamos a ver
varios ejemplos en estos vídeos, ¿eh? Es muy fácil también, pero este lo vamos a hacer desde Excel, porque tenemos en configuración, donde tenemos los usuarios, de momento aquí hemos puesto los almacenes, y los combos de almacenes se van a llenar desde aquí, y el de categorías también se va a llenar desde aquí. Pero insisto, lo podemos hacer desde Access y veremos cómo llenar combos desde Access. Entonces, seguimos, volvemos a VBA. Desde ahí os decía, vamos a llenar el combo, que no lo explico porque está más que visto en el canal, ¿eh? Podéis ver vídeos de proyectos anteriores, porque nos vamos a dedicar más al tema de ver la interacción con Access. Y finalmente vamos a llamar a este procedimiento de apunte de entrada. Vamos a buscarlo y vamos a verlo. Bien, en este apunte de entrada, bueno, pues lo que vamos a hacer es terminar de darle forma al formulario de entradas, ¿eh? Como os había mostrado en la presentación, bueno, pues lo que vamos a decir es que el caption 1, que es donde aparece arriba, vamos a ver, este caption 1 de aquí, donde pone nueva entrada, este es el label 1, bueno, pues lo que vamos a hacer es decir que es una nueva entrada, y luego los diferentes captions, como habéis visto, fijaos que aquí tenemos la llamada al apunte de entrada y aquí la llamada al apunte de salida. Y fijaos bien que en esos mismos controles aquí vamos a poner nueva entrada, aquí vamos a poner nueva salida, que dejo un espacio en blanco delante para que quede un poco mejor la etiqueta, que no salga tan... Cuando es una salida, como va a ser un cliente, pues en este label pondremos código de cliente y en este otro nombre de cliente. Sin embargo, aquí pondremos proveedor y proveedor. Y luego, bueno, pues vamos a ir mostrando u ocultando controles dependiendo, como os he dicho al principio, ¿no? Vamos a ver aquí donde estaba el user form, aquí. Pues estos labels, el 14, el 15, los vamos a ir mostrando u ocultando dependiendo si es una entrada o una salida, ¿eh? Lo paso así un poco rápido porque esto está muy fácil. Y luego lo mismo, el command button 1 de guardar, que sería este de aquí, de guardar entrada, pues cuando sea una entrada aquí vamos a cambiar el caption y vamos a poner guardar entrada, y cuando sea salida vamos a poner guardar salida, y eso lo hacemos command button 1 con la propiedad caption, guardar entrada, y aquí guardar salida. Bien, y luego también el command button 1 lo vamos a poner en false en los dos casos hasta, ya lo veréis, esto de momento cuando aparece no está habilitado, y no lo estará hasta que demos a este botoncito y nos aparezca aquí la información que hayamos entrado en los controles. Cuando aparezca en el list view ya nos habilitará este botón, ¿vale? Para que por error no le demos a guardar y no haya datos aquí. Si no hay datos aquí es que no hemos hecho ninguna entrada, ¿eh? Bien, eso es como lo hacemos. Y finalmente lo mismo, el command button 2, que es este otro de aquí, pues lo mismo, este va a estar habilitado solo cuando es una salida, porque es como si fuera un albarán de salida. Entonces así es como funcionará. Y además, bueno, de entrada los dos van a estar en false hasta que, lo mismo, hasta que, como os decía en la entrada, hasta que no haya datos en el list view, hasta que no le demos a este botón y pasemos toda la información al list view. En ese momento se habilitarán los dos botones. En el caso de si es una salida se habilitarán los dos, si es una entrada solo se habilitará el de guardar entrada, porque no vamos a generar un PDF con una entrada, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Se podría hacer, pero lo he programado así. Bien, y finalmente vamos a llenar el list view. Cuando sea entradas lo vamos a llenar con los campos de entradas y cuando sea salidas con los de salidas. Prácticamente es lo mismo, solo que va a coger unos campos u otros, es decir, en uno cogerá datos del proveedor y en otro tomará los datos de un cliente. Vamos a buscarlo, vamos a ver este list view.
aquí está, porque este list view de momento lo que vamos a hacer es mostrar solo las cabeceras, no vamos a llenar los datos de momento. Hasta que no rellenemos los campos de una entrada o una salida no aparecerán los datos, pero sí lo que vamos es ya a mostrar la cabecera de ese list view, tanto de entradas como de salidas. Este es el list view de entradas y este el de aquí abajo el de salidas. Y como veis, pues básicamente vamos a cambiar el tema de proveedor con el tema de cliente. Lo demás es un poco menos que lo mismo. Bien, pero insisto, aquí solo las cabeceras. Luego, cuando añadamos con el botón correspondiente los datos al formulario, con este, entonces sí que los datos van a aparecer aquí. Pues esto sería la parte de entrada, por un lado, y ahora vamos a seguir con este botón. Vamos a hacer doble clic, porque en este botón es donde se va a producir, bueno, pues que los datos introducidos en los controles pues pasen al list view. Es decir, todos estos datos que hayamos introducido aquí en estos controles de aquí, toda esta información de aquí, pues la vamos a pasar al list view. Bien, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a validar, esto es importante, que hayamos introducido una fecha correcta en este textbox, ¿vale? Que no hayamos introducido aquí texto o cualquier otra cosa. Tenemos que intentar acotar que haya errores. Bien, por lo tanto, le decimos que si ese textbox es igual a... esta es una función, isDate, que nos va a evaluar si lo que hay dentro de la expresión es una fecha o no. En caso de que sí que lo sea, va a ejecutar esta parte de aquí. Esto es un if con este else de aquí. If else de aquí. No es el else de aquí arriba, veis que está en otro index. Vale. Y en caso de que no fuera una fecha, este sería el else de arriba, pues un mensaje de que el formato de fecha no es válido, por favor revísalo, y ya está, no haría nada. Bien, en caso de que sea una fecha, pues vamos a empezar a evaluar si la variable pública apunte es igual a entrada o no. Si es igual a entrada, va a ejecutar pues todo este código de aquí, que es una entrada. De lo contrario, va a ejecutar este otro de aquí, que sería una salida. Se entiende así, y aquí acabaría el if este de aquí. Este sería el bloque if, que va a evaluar si es una entrada o una salida. Y si es una entrada, pues fijaos bien lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la información de los textbox y los combobox al list view correspondiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya os lo pongo aquí en comentarios, es que vamos a recorrer los 9 textbox y comprobar que se han rellenado correctamente todos los campos, ¿vale? Para que no quede ningún campo vacío. Y eso lo vamos a hacer con este bucle, ¿vale? Con un bucle for next, que ya conocéis, utilizando el bloque with del formulario en el que estamos, que es el formulario de movimientos. Ya esto lo he explicado alguna vez. Esta es una forma de recorrer, por ejemplo, todos los textbox de un formulario, haya 9 o haya 1000. En este caso, como hay 9 y lo sé, no necesito contarlos, y hago que para i igual a 1 hasta 9, pues quiero que todos los controles que se llamen textbox 1 en la primera vuelta de bucle, en la segunda será textbox 2, en la tercera textbox 3 y así hasta el textbox 9. Lo que le digo es que si es igual a nada, entonces lances un mensaje al usuario y le dices: existen campos vacíos, por favor revísalo. Y te sales, mandas el control, el set focus, el cursor de alguna forma al textbox que te ha dado que ese textbox coincide que está vacío. Si es el 4, si en el textbox 4 es el primero que ha encontrado vacío, pues te va a mandar el set focus al textbox 4, porque ahí en ese momento valdrá 4. ¿Me entendéis? Bien. Y ya está, se sale, no sigue adelante. Exit stop, ya no lee nada más, se sale y se queda ahí esperando a que introduzcan la información en el textbox que está vacío.
Si todo ha ido bien y aquí no se cumple este if, saltaría hasta el 9, daría toda la vuelta y ya vendría aquí. Y aquí va a añadir los datos al list view. Ya no necesitamos las cabeceras del list view, ya lo tenemos, y lo que va a hacer es llenar los datos del list view. Y eso lo hacen para cada textbox. Y por lo tanto también vamos a utilizar un bucle for next, ¿vale? Primero vamos a la variable li, que va a ser de un list items, que lo hemos dado lo hemos creado, perdón, del tipo variant. Por aquí lo vamos a cargar, ¿no? Y lo que, perdón, aquí con el set. Y lo que vamos a hacer es que esta sería la primera columna del list view, que lo que vamos a poner ahí es el ID, y el ID o el ID de documento en el textbox 1, para que lo veáis, sería este, que se genera de forma automática. Lo que va a hacer es este primer list item, que es la primera columna, la coge automáticamente del textbox 1, y a partir de aquí, de la misma forma que hemos hecho aquí con el bucle for next, este de aquí, pues lo vamos a hacer aquí, pero vamos a empezar ya desde el textbox 2, porque el 1 ya lo tenemos en la primera columna. Vamos a decir que desde 2 hasta 9 los list subitems, recordar que el list items es la primera columna de un list view, y a partir de ahí los siguientes son subitems, las siguientes columnas son subitems. Lo que vamos a hacer es que primero va a ser el textbox 2, a la siguiente de vuelta de bucle el 3, el 4 y así hasta 9. Y ya está. Con eso vamos a pasar toda la información de los textbox a las columnas correspondientes del list view. Por último, cuando termine de hacer todo, digamos que la 10ª columna del list view, en ella vamos a poner el usuario conectado, que recordad de vídeos anteriores es una variable pública que se carga cuando arrancamos la aplicación y nos logueamos. Ahí en esa variable se carga qué usuario está conectado para mostrarlo también en el list view, ¿vale? Como es una entrada, no necesitamos el command button 2 de PDF y lo seguimos manteniendo en false. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es calcular el importe de las entradas, como habéis visto, que valorábamos el importe de todas las entradas. Y para ello vamos a utilizar la variable que hemos declarado aquí de suma, del tipo double, para tener decimales. Y le decimos que suma va a ser igual a suma, ¿vale? Y esto igual en un bucle for i hasta, fijaos, for i igual a 1 hasta el total de, esto ya lo sabéis, hasta el total de elementos del list view. Y le decimos va a estar dando vueltas mientras haya elementos en el list view, y a cada vuelta de bucle la suma va a ser igual a lo que tenga ya, empezará con la suma es igual a 0 más lo que haya en la columna 6. Fijaos, la columna 6 es donde está porque el list subitem es una columna y le tenemos que decir el índice de la columna. Yo sé que en este caso la valoración la tengo en la columna 6 del list view, entonces le digo que en suma me ponga lo que haya, el valor que haya en esa columna. Y en este caso, dejadme ver, vamos a lanzarlo un momento otra vez para verlo. Vamos a hacer un ejemplo, un código de producto de un producto, y si hacemos una entrada, una cantidad, fijaos bien que aquí me está aportando toda la información que os acabo de contar de todos los textbox, ha pasado al list view, y también el usuario conectado, lo ha puesto aquí. Pero fijaos bien, ahora aquí me está totalizando, que os decía, aquí en este label voy a poner el total, claro, como tengo 10 unidades,
por 1,05, que es el precio de compra, porque es una entrada, no una salida, pues me dice 10 por 1,05 es 10,5. Bien, pues eso lo estoy haciendo, como estáis viendo, con este cálculo de aquí. Es decir, estoy haciendo un cálculo con las columnas del list view. Lo que estoy es multiplicando el precio de compra que está en la columna 6 por la cantidad de productos que está en la columna 8, multiplicado con el asterisco, ¿vale? Pues el resultado de esta multiplicación me lo almacenas en la variable suma. En este caso, como solo hay un elemento, pero si voy dando más entradas, el list view se va llenando y todo lo va acumulando, todo lo va sumando. Ya está. Esa es la forma de cómo he montado, cómo he programado esa forma de rellenar los textbox y pasarlos a un list view. Y así aprendéis también cómo pasar de textbox, información de unos textbox, a un list view en el mismo formulario, o podría ser incluso en otro. Bien, eso en el caso de que fuera una entrada. En el caso de que fuera una salida, lo que vamos a hacer es primero comprobar si tenemos suficiente stock. Imaginaos que en lugar de una entrada estamos en salida. Ya no sé si explicarlo ahora o dejarlo en el módulo de salidas, ¿no? Sí, yo creo que cuando expliquemos el de salidas, o no, porque podríamos explicar ya los dos a la vez, en este caso así. Lo explicamos aquí y fijaos, lo primero que voy a hacer es comprobar si hay stock. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comprobar si la cantidad que he introducido en el textbox 9 es mayor que la del textbox 10. Vamos a ver cuáles son estos. ¿Dónde está el formulario? Movimientos aquí. Este es el de cantidad, es el textbox 9 y el stock actual es el textbox 10. Bien, aquí vamos a comprobar si la salida, si estoy vendiendo más unidades de las que tengo, pues esto no es normal, ¿no? Pues entonces, si esto se cumple, lanzo un mensaje de atención, no quedan suficientes unidades de este producto, ¿vale? Vacío el textbox 9 de la cantidad y le doy el foco al textbox 9 para que rectifique la cantidad, porque no hay tantos como está vendiendo, y te sales del procedimiento. Eso sería la comprobación de si tenemos más stock o menos del que solicitamos. El siguiente paso es, como hemos hecho, igual que hemos hecho aquí arriba, para comprobar si están todos los textbox con información. No lo vamos a explicar. Entonces, como tengo que comprobar todos los textbox, si tengo toda la información, lo quiero hacer, pero excepto en el 7, porque el 7 es el precio de compra y cuando hacemos una salida, una venta, no rellenamos el campo de precio de compra. De hecho, desaparece del formulario cuando estamos haciendo una salida. Entonces, voy a hacer esta comprobación exceptuando, voy a comprobar los 9, pero cuando sea igual, mientras sea diferente de 7. Mientras sea diferente de 7, dime si está vacío. Y si está vacío, existen campos vacíos, por favor, revísalo, ¿no? Entonces, esto, dejadme que esto lo modifique. Esto lo vamos a hacer siempre en todos los textbox, excepto en el 7. Es lo que es la forma de hacer una excepción dentro de un bucle, para que nos sirva este mismo bucle. Y finalmente, de la misma forma que hemos hecho arriba, vamos a añadir los datos al list view, ¿vale? Y lo mismo, y la suma también. Todo esto va a ser exactamente igual que habéis visto en la entrada, el tema del list view. Como es una salida, en este caso, el common button true, el enable lo vamos a poner en true, y una vez que hemos pasado la información, el de guardar, este common button de aquí, el 1, el de guardar entrada o salida, ya lo vamos a activar, lo vamos a habilitar, y luego vamos a llenar el caption 12, que es este donde está, este es el caption 12, ¿no? El caption del label 12, este donde ponemos el total de la suma. Fijaos, esto es otro truco. Como quiero que me aparezca el punto o la coma de los miles y los decimales, quiero que sean 2, entonces lo que digo es, cuando sea menor de 999, no quiero que me pongas el formato este de aquí, de la coma de los miles y el punto de los decimales, ¿vale? Simplemente me pones total
en el caption me pones la etiqueta total, espacio y lo que haya en la variable suma, que será el total. Bien. De lo contrario, si no se cumple que es menor de 999, es que es 1000 o más. Entonces en ese mismo label, el caption quiero que sea total concatenado con la variable suma, dándole el formato de miles y decimales. Es un truco que podéis utilizar para momentos o necesidades como esta. Y ya está, porque esto es el else de arriba del todo, si no se cumplía que era el formato fecha. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la parte, creo que no me dejo así nada importante de cómo he programado esto. Bueno, sí, aquí habría que ver también, bueno, pues este botón, este de aquí, que es para la fecha, cuando hacemos doble clic, bueno, pues lo mismo. Tengo una variable pública que se llama insertar fecha. No sé si lo había explicado ya en un vídeo anterior, creo que no. Bueno, este es muy interesante. Como sabéis, aquí vamos a utilizar, dejadme que os lo muestre, en entradas, por ejemplo, en nuevo, por defecto me aparece la fecha de hoy. Pero por aquí lanzamos nuestro calendario, el calendario del canal, ¿no? Si yo quiero cambiar la fecha, bueno, pues ya la he cambiado, 8 del 8. Bien, esto... esta llamada a nuestro calendario va a pasar en varios sitios. Lo vamos a llamar desde varios lugares a ese calendario, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé quién ha llamado a ese calendario para saber dónde tengo que dejar la fecha? Bien, pues eso lo vamos a hacer con esta variable pública que le he llamado insertar fecha, donde voy a almacenar el nombre, el name del textbox, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que voy a almacenar en insertar fecha? El nombre del formulario y el nombre del control, textbox2, ¿vale? Porque la propiedad .name va a ser el textbox2, ¿vale? Y lanzo el calendario que ya conocéis. Bien, y una vez que lanzo el calendario ya sabéis que la macro que va a anotar la fecha seleccionada del calendario en un control, en este caso en un textbox, va a ser la que se llama anotar fecha, ¿vale? Pues para ello vamos a ir al módulo de procedimientos del calendario, vamos a buscar la macro que se llama anotar fecha y fijaos, aquí de momento tengo, pues bueno, estos dos casos, pero podríamos llegar a tener 10 casos, ¿no? En este caso es fácil. Bueno, y aquí con una función también que lo que me va a hacer es chequear qué formulario es el que está abierto, le digo que sí. Esta función la tengo aquí, formulario abierto, ¿lo veis? Esta es la función que me va a chequear qué formulario, porque nunca tengo dos formularios abiertos, siempre tengo un formulario abierto. Cada vez que abro uno, cierro el anterior. Entonces, esta función de aquí es muy buena, podéis tomar nota de ella. Lo que va a hacer es recorrer todos los formularios del proyecto y devolverme el que está abierto. Y si está abierto, bueno, pues lo que voy a hacer, como la función me va a devolver un booleano, es decir, verdadero o falso, pues ya lo tengo. Fijaos, yo le he llamado formulario abierto, le podéis llamar como queráis, y esta función necesita que le pase por parámetros el nombre de un formulario como un string, como un texto. Y lo que nos va a devolver es un booleano. Sabéis que lo que está fuera del paréntesis es lo que nos va a devolver y lo que está dentro del paréntesis es lo que le tenemos que informar cada vez que llamemos a esta función. Entonces, declaro una variable que le llamo uform del tipo objeto y formulario abierto de entrada le digo que es false, que no hay ninguno abierto, para que evalúe, ¿vale? De momento le digo que es false, como es un booleano, la inicio con false. Y una vez que termina de evaluarlo, me devolverá, si entra aquí, me devolverá que es true, si acaba el bucle, me devolverá que es false. ¿Lo veis? Y ya está, porque está en false. Y bueno, lo que hago es que para cada uform, cada objeto dentro de la colección de formularios, fijaos que es userForms acabado en S, cuando acaba en S es colección de formularios o colección de controles, dependiendo de lo que estemos evaluando, le digo que si la propiedad name es igual al forNum al que le he pasado cuando he llamado a la función, pues quiero que me devuelva en la función que es igual a true y que se salga. Una vez que encuentra ya uno, ya no quiero que siga, ya te sales y me devuelves que el nombre del que está abierto. Vale.
Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y le digo que si el que está abierto es este, pues que entonces en ese formulario, en el control que lo ha llamado, donde he puesto insertar fecha, que ahí he guardado el nombre del control que lo ha llamado, pues el valor que quiero que me ponga ahí es la fecha seleccionada en el calendario, que como sabéis es otra variable pública. Si no es este, mira a ver si es este otro, ¿vale? En este caso está solo en el else. O sea que si no es uno va a ser otro. De momento solo tengo la fecha en dos formularios, ¿vale? En el de buscar movimientos y en el de movimientos. Ya está. Y finalmente cierras el calendario. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo con este... perdón, ¿dónde estábamos? Con el formulario de movimientos, con este, ¿de acuerdo? Y estos de aquí lo que están haciendo es llamar... me van a mostrar un list view para seleccionar un proveedor, ¿vale? Este de aquí, lo veis de aquí, si el apunte es de entrada, me va a mostrar el formulario de buscar proveedores. De lo contrario, si no es una entrada, es una salida, ¿no? Por lo tanto, en el else, entonces si no es proveedor, quiero que me muestres el de cliente. Y nos muestra el formulario este para seleccionar un proveedor. Y este lo mismo para un producto, lo mismo. Si el apunte es entrada, bueno, pues primero que el combo box quiero que el texto sea proveedor, no cliente, y que en el combo 2 me apunte lo que haya en el text box 4, que es el nombre del proveedor, ¿vale? Y ya está. Con esto lo que hago es, por un lado llamo, veo, como habéis visto, si lo lanzamos, como veis nos muestra el proveedor y cuando aquí me va a mostrar solo los productos de ese proveedor, ¿vale? Entonces selecciono un producto y tenemos el producto aquí. Os estaba contando este procedimiento de aquí. Bien, vamos a seguir. Aquí ya no hay nada más y ya hemos visto este también, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, ya hemos visto entradas y salidas, ¿no? Algo que podría ser interesante sería ver, pues por ejemplo, en este, que hay más chicha, en este de código producto, fijaos que lo que hacemos es que nos muestre el formulario de buscar productos, ¿vale? Este de aquí, de buscar productos, tiene un list view que vamos a hacer doble clic para ver en el elemento initialize, que es este de aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es llenar el combo para poder buscar por código, descripción, categoría, proveedor o almacén. Vamos a llenar este de aquí, que es el combo box 1. Bien. Como son solo estos conceptos, lo hacemos directamente de aquí, pero fijaos, este es muy interesante. Después de hacer todo esto para quitar la crucecita, llenar list view de productos, porque vamos a llenar un list view desde Access, ¿vale? Este es uno de los procedimientos que os quería mostrar. Y aquí vamos a ver cosas nuevas. Bueno, esta parte de aquí ya no la explico porque en el vídeo, en el capítulo número 5, en el vídeo número 5, expliqué todo el detalle de la conexión a Access y el record set, ¿vale? Esto no es necesario volverlo a explicar. Bien, ahora bien, vamos a abrir esa conexión y le voy a decir que me seleccione. Esto es una instrucción SQL para seleccionar, bueno, digamos que la instrucción llega hasta aquí. Estos son otros parámetros que ya expliqué también en el vídeo anterior. Y entonces le vamos a decir que seleccione todo, asterisco es seleccionar todo de la tabla productos, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya me está dirigiendo el cursor del record set y de la base de datos de Access a la tabla de productos. Bien, y ahí, a partir de ahí, vamos a empezar a llenar el list view. Vamos a ver si vemos, dejadme que os muestre la base de datos para que la veamos y veamos la tabla de productos como os estoy comentando. Esta es la tabla de productos, hacemos doble clic y aquí la tenemos.
Esta es la tabla de productos que yo tengo ahora para todas las pruebas que estamos haciendo. Bien, pues lo que vamos a hacer es venir aquí a esta tabla para desde aquí pasar toda esta información que veis en esta tabla a un list view, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Esto que ya conocéis de configurar el list view, esto no hace falta que lo explique, esto es como más os guste y donde tiene la posición del list view donde está. Esto sí es importante, limpiarla antes, tanto cabeceras como datos. Y ahora fijaos bien, vamos a llenar las cabeceras, a diferencia de cómo que se podría hacer también, en lugar de utilizar las cabeceras de la tabla productos, pues hacerlo de forma manual y poner un texto como todos los list view que hemos visto en el canal hasta ahora. Pero ya que tenemos esas cabeceras puestas en la tabla productos, como veis aquí, veis ID, descripción, categoría, proveedor, almacén, etcétera. ¿Por qué lo voy a volver a escribir si ya lo tengo? Pues lo puedo capturar desde Access. Puedo capturar las cabeceras de Access. ¿Y eso cómo se hace? Ya os lo pongo aquí. Capturamos el nombre de la cabecera de la tabla de Access. Entonces, con el record set que ya hemos generado aquí, ya sabéis que una de las propiedades y métodos que tiene es el de fields, que son los campos. El campo 0 es el primer campo de una tabla. El ID, este es el campo 0, este es el campo 1, este el 2, este el 3. Empezamos desde 0. Bien, pues lo que le digo es que la cabecera del list view, la primera cabecera va a ser igual que la número 0 de la tabla de Access. La siguiente va a ser la 1 de la tabla de Access, la 2 y etcétera, hasta 7. Así es como cargo las cabeceras. Y luego le doy un ancho, el width. Ya sabéis, la propiedad width es para darle el ancho que queremos a la columna del list view. Aquí tenéis todos los anchos. Esto como queráis, como mejor os quede. Y en la alineación, si queremos que sea a la izquierda, al centro o a la derecha, ya sabéis que va con 0, 1 o 2. Bien. Eso para las cabeceras del list view. Las vamos a capturar desde la tabla de Access. Y ahora para los datos. ¿Vale? Aquí hemos cargado las cabeceras y ahora vamos a empezar a cargar las filas, ¿no? Los datos en el list view. Bueno, pues eso lo vamos a hacer con este método de aquí. ¿Vale? Los vamos a meter en un bucle for next y le vamos a decir contador. El contador va a ser, fijaos que lo tenemos aquí, no os lo he dicho, hemos creado una variable. Aquí tenemos más variables. Aquí la de contador, que va a ser del tipo long, la inicio como con la propiedad record count del record set. Es decir, el contador va a ser igual al número de registros almacenados en el record set, que ya os expliqué lo que era la semana pasada. Bien, pues ahora le digo que para i igual a 1 hasta el total que haya almacenado, hasta el total de record sets que haya almacenados, pues quiero que el primer dato que me pongas en el list view sea del record set la columna 0. Luego los sub items, porque esto es el item, ya sabéis que el list items o list items es la primera columna de un list view, y a partir de ahí ya todas las demás columnas son sub items. Como le estamos pasando el índice, que en la primera vuelta de bucle es el 1 de la primera columna, pues la segunda columna, este 1, como empezamos a contar de 0 en la segunda columna, luego la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, me vas a poner ahí en cada una de las columnas del list view pues la información que haya en el record set, ¿vale? En la tabla, en los campos de la tabla de productos. Ya está. Así es como llenamos un list view. Aquí lo tenéis. Podéis quedar con este código de aquí para llenar un list view desde una tabla de Access. ¿Lo veis? Y el resto ya, como vimos la semana pasada, cerramos la conexión y vaciamos las variables. Bueno, pues el vídeo de hoy llega hasta aquí. Hemos aprendido varias cosas nuevas hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues me podéis dar un like, que es gratis. Podéis suscribiros al canal, que también es gratis. Y os emplazo a estar atentos al próximo vídeo, donde vamos a seguir viendo cosas muy interesantes
Si veo que me he olvidado algo importante, lo capturaré en el próximo vídeo. De lo contrario, vamos a ver el inventario, que también para ello nos vamos a conectar a nuestra base de datos externa de Access, y ahí vamos a ver más cosas interesantes. Así que venga, es el momento de suscribiros. Gracias por estar ahí. Saludos. Adiós.